Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí nuevamente delante de la presencia de Dios. Qué bueno que usted se está sintonizando, qué bueno que está usted al pendiente de estas transmisiones. Y en especial hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial, acerca de los utensilios de Jehová. Yo le pido que abra usted el libro de Dios. Usted sabe cuál es el libro de Dios, la Biblia, ahí lo tiene en la mano. Y vamos a buscar dos versículos ahí en el Isaías, el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 10 y 11. Isaías 52, 10 y 11 dice así: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Si usted lee todo este capítulo de Isaías, este capítulo 52 de Isaías, es un capítulo muy especial en donde nos muestra la manifestación universal de Dios acerca de la salvación para el mundo entero. Lea usted versículo por versículo y se va a dar usted cuenta de esa manifestación de Dios, que Él está interesado en que el mundo se salve. Y es universal, repito, es universal para todo el mundo. Él nos habla acerca de la salvación que es importante tener. Y más en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viendo cada día que Dios se acerca, cada día que Cristo viene por su iglesia. Entonces vamos específicamente a ver acerca de esto. ¿A qué se refiere con los utensilios de Jehová? ¿Qué se está refiriendo? Muchas veces cuando los profetas hablan, si usted lee, le repito, en el libro de Dios, la Biblia, cuando los profetas hablan, muchas veces es para advertir, para informar, para señalar algo muy importante. Eso es lo que vamos a ver aquí en esta noche. El profeta Isaías está poniendo en alerta al pueblo de Dios. El profeta Isaías quiere que se den cuenta acerca de la importancia que es la salvación de Dios para cada uno de nosotros, para el hombre, para la humanidad, para la iglesia. Que el profeta se refiere a que no se olviden de esa salvación. Es un gran privilegio tener esa salvación. Es un gran privilegio tener un Dios tan maravilloso que quiere que el mundo se salve. Pero no solamente eso, sino que quiere que conozcamos acerca de esa salvación, de algo muy importante por medio de la palabra de Dios, acerca de esa palabra importante que debe transmitirse al mundo entero, que la gente debe de saber, de conocer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Es importante que nosotros llevemos esa palabra. Es importante que también llevemos oraciones para la familia, para los vecinos, para que la gente busque, nuestra familia busque de esa salvación. Es importante también nuestro testimonio personal, testimonio como iglesia, como hijos de Dios. Toda la gente se debe dar cuenta acerca de ese testimonio, de esa importancia de la salvación y esa importancia que viene de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos adquirido esa salvación, hemos buscado esa salvación. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, cuando reconocimos que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, por amor, cuando reconocemos su misericordia, ¿sí? Cuando reconocemos que tenemos un gran tesoro que es la salvación y que tenemos que cuidarla. Isaías se dirigía al pueblo de Dios, a Israel, a un pueblo santo que es apartado para Dios, el cual les advierte, sí, con palabras fuertes, acerca de que se deben apartar del pecado, acerca de que deben salir dice ahí, de esa ciudad del pecado, que en ese tiempo se refería específicamente, literalmente, a Babilonia, que Babilonia representa el pecado.
Además, tenemos que hacer una observación, ¿sí? Cuando dice en las palabras del profeta, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, aquí se refiere a los sacerdotes que eran los encargados de llevar los utensilios del Señor. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de llevar los objetos sagrados, ¿sí? Y en este caso, Nabucodonosor se había llevado a Babilonia como botín de guerra. Si usted lee ahí en Esdras, capítulo 1, cómo este rey se llevó todos los utensilios, saqueó todos los utensilios y se los llevó a Babilonia como botín de guerra. Por eso el profeta Isaías hace esa reflexión, ordena, indica que todos aquellos que manejen los utensilios, ¿sí? Aquellos que ocupen, que traten los utensilios del Señor, deben apartarse del pecado. No deben tocar cosa inmunda, son sus palabras. Deben purificarse, dice el Señor. Quizás usted en este momento está pensando, bueno, nosotros, aquí el profeta se refiere específicamente a los sacerdotes, pero ¿y nosotros? ¿Nosotros cómo nos consideramos? Eso estaba dirigido a los sacerdotes, pero cuando vemos aquí que somos una nación santa, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, somos una nación santa, apartada para Él, y Dios nos considera como sacerdotes. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Fíjese lo que dice. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estas palabras de Pedro nos están diciendo que Dios nos considera como sacerdotes. Nosotros también podemos llevar esos utensilios. Y muchas veces esos utensilios nos ayudan para continuar, para caminar, para apartarnos del pecado. La palabra de Dios, y de acuerdo a lo que dice el profeta, es que dice que nos debemos purificar. Aquellos que llevan los utensilios nos debemos purificar. En el momento que usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, en ese momento nosotros somos portadores de los utensilios de Dios. Nos considera sacerdotes, nosotros llevamos esos utensilios, nosotros portamos esos utensilios, y el principal utensilio es la salvación. Usted porta la salvación porque usted aceptó a Cristo Jesús, porque usted reconoció que era pecador, pero cuando aceptamos a Cristo, Él nos perdonó, y en ese momento nosotros adquirimos el real sacerdocio y llevamos los utensilios de Dios, que es la salvación. En ese momento entramos también a la etapa de la purificación, y en esa etapa tenemos que seguir adelante, tenemos que crecer. Tenemos ese utensilio maravilloso de la salvación, y recordemos que el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, que seguimos a Cristo, que vamos a la iglesia, que tratamos de obedecerle, que buscamos la palabra de Dios, el enemigo no se va a quedar callado. El enemigo sí nos va a tratar de apartar de Dios, y nos va a tentar, y va a poner los medios para apartarnos del camino. Entonces tenemos que cuidarnos de ese enemigo, que es Satanás. El otro enemigo es el mundo. Usted sabe que el enemigo, Satanás, propicia y pone el ambiente, pone las circunstancias para que nosotros caigamos en la tentación. Pero algo muy importante, eso lo decidimos nosotros. Tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo, con esa propiciación de las situaciones que pasan en el mundo y que muchas veces nos quieren apartar, y muchos hermanos, lamentablemente, en esta situación tan difícil,
en que el enemigo está presente por la situación que estamos atravesando, está atacando a la iglesia, está atacando a los hermanos, y vemos lamentablemente, tristemente, cómo se están apartando muchos, cómo se están enfriando muchos. Esta situación de estar en casa, de no poder ir a la iglesia, hace que la gente se enfríe, que los hermanos se enfríen, y lamentablemente muchos se están apartando. Pero el tercer enemigo es usted, soy yo, es mi yo. Si usted propicia eso, y si usted lo acepta, y si usted cae en la tentación, en ese gancho que pone el enemigo, y usted acepta, se va a apartar de Dios. Pero es usted fuerte, tiene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo está con nosotros. No se deje tentar, no se deje enganchar, luche, pelee. Usted tiene ese utensilio que es la salvación. Busquemos, cuidemos, que no caer en esa tentación de que quiere hacernos Satanás. Si usted lee, le invito a que busque también en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Encuentro estas palabras maravillosas que dice aquí Santiago. Santiago 4, versículos 7 y 8. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos está dando más utensilios el Señor. Dice que nos sometamos a Dios. Cuando usted se somete a Dios, usted deja que Dios lo dirija, que lo guíe. El Espíritu Santo está con nosotros. Si usted acepta, si usted se somete, Dios automáticamente está ahí brindándonos esa guianza, está ahí dándonos muchos utensilios. Uno de ellos es el sometimiento, muchas veces es la resistencia al diablo. Todos esos son los utensilios que podemos aprender y que podemos conocer y que podemos aplicar. Y dice que cuando nosotros nos sometemos a Dios y Él interviene, y cuando resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros, dice la palabra de Dios. Pero aquí hay otro utensilio, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Debemos acercarnos a Dios, no apartarnos, no alejarnos, no por nuestras fuerzas. Tiene que ser con las fuerzas de Dios, con las fuerzas del Espíritu Santo. Y dice: pecadores. Es un llamado de atención a aquellos que se han alejado de Dios, a aquellos que no quieren conocer nada de Dios. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que purificar nuestros corazones. El Señor va agregando y agregando utensilios que podemos nosotros utilizar cada día. Cuando nosotros construimos sobre esos utensilios que tenemos, vamos a salir adelante. No se conforme con uno. Construya sobre ese utensilio que ya tiene. Y cuando nosotros construimos y construimos, edificamos y nos edificamos a nosotros, y podemos edificar a otros por medio de el acercamiento con Dios. Aquí hay algo muy importante. Otro utensilio que no estamos acostumbrados a utilizar es la disciplina, la corrección. Esta es necesaria para poder llegar a Dios. Somos indisciplinados. De por sí somos un pueblo indisciplinado, pero si nosotros conocemos ese utensilio, si nosotros lo aplicamos, si nosotros lo utilizamos, llega esa disciplina. Nosotros somos obedientes, buscamos a Dios, y el Señor se va a manifestar en su vida, en su hogar, en su casa, en su trabajo, con su esposa, con sus hijos, con la familia. El Señor corrige muchas fallas, pero necesitamos, como dice, someternos a Dios. La santificación es importante. La santificación es llega a la santificación cuando nosotros nos apartamos, ¿sí?, para Dios. Y la santificación descansa sobre dos fundamentos importantes. El primer fundamento es el conocimiento de que Dios es santo en toda la extensión de la palabra. Y si Dios es santo, y si nos sometemos a Él, Él nos santifica, Él nos aparta, Él nos cuida
para seguir el camino verdadero que ya nos trazó Cristo Jesús. Sabemos que Dios es santo en toda la extensión de la palabra, pero si nosotros nos sometemos y nos acercamos, Él también nos santifica, nos aparta, nos cuida, cuando nosotros decidimos también apartarnos del pecado. Gloria a Dios. Ese es el primer fundamento, el conocimiento de que Dios es santo y que Él nos santifica. Gloria a Dios. El segundo fundamento, ¿sí? Que es para poder llegar a un Dios santo, es que Él mismo ha dispuesto el medio. ¿Y cuál es el medio que nosotros tenemos? Es la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesucristo engrandece esa gloria, esa majestad de su ser, ya que demuestra su amor para usted, para mí, su misericordia, cuando Él derramó su sangre, cuando Él fue crucificado por usted, por mí, Él está pagando el pecado de cada uno de nosotros. Él está tomando tu vida. Tú que nos escuchas ahí en línea, que estás del otro lado en la pantalla, es maravilloso el amor de Cristo Jesús. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús quiere que sigas. Ese engrandecimiento de esa gloria, esa majestad, nos las está regalando para que nosotros nos acerquemos a Él. Él demuestra su amor, su misericordia cuando Él perdonó nuestros pecados. Y ahí en esa cruz, Él nos dio esa grandeza, esa perfección a favor de sus hijos, a favor de la humanidad. Tenemos que reconocer eso. Estos fundamentos tenemos que, son parte de estos utensilios que tenemos que conocer. El propósito de Cristo Jesús es que nosotros recibamos ese perdón y que en ese momento nosotros podamos consagrarnos a Dios. Ese es el propósito, consagrarnos a Dios, acercarnos a Él, someternos a Él, purificarnos, y así podemos ir edificándonos cada día. Podemos utilizar esos utensilios de Dios que son para nosotros y son gratis. El profeta Isaías ahí nos está diciendo que debemos someternos, que debemos identificar cuáles son nuestros utensilios. Usted los debe de tener bien identificados, usted los debe de conocer porque usted los está utilizando a diario, y si no los está utilizando, tómelos, ahí están, utilícelos. Tenemos que utilizarlos, son parte de esa disciplina que tenemos que tener en el camino de Dios. ¿El objetivo cuál es? Tener una comunión cercana con Jesucristo. Tenemos que tener esa comunión día con día, cuando usted se levanta, cuando usted empieza sus oraciones para realizar su trabajo, las labores que tiene que hacer de cada día. Estamos teniendo en esa oración un acercamiento con Él, una comunión con Él. Sentimos su presencia, sentimos cómo el Señor nos llena de amor, nos llena de poder. Utilice esos utensilios. Pero ¿cuáles son esos utensilios? ¿Cuáles son los utensilios que Dios nos da? Usted los conoce. La salvación, el sometimiento. Usted cada día ahí lo reconoce cuando lee la Biblia. Podemos darnos cuenta de esos utensilios. Dígame, ayúdeme, ¿cuáles son? Usted los conoce. Esos utensilios, ¿será el amor de Dios? Cuando nos llena el amor de Dios, podemos nosotros también dar amor. Cuando reconocemos que Dios nos ama, que Dios nos perdonó, que por su misericordia Él ha limpiado todo nuestro cuerpo, materialmente, físicamente, espiritualmente, el Señor nos limpia, nos lleva de su mano y nosotros reconocemos ese amor, es parte de ese utensilio. La fe es parte de los utensilios. ¿Tiene usted fe? Cuando usted se levanta, usted quiere trabajar, quiere seguir adelante, quiere caminar, pero con fe podemos seguir adelante. La esperanza de que tenemos de que Cristo Jesús viene por su iglesia, que viene por usted, que viene por mí, es parte también de esos utensilios. El gozo, ¿está usted gozoso? ¿Tiene el gozo de Dios? La paz, ¿tiene la paz del Espíritu Santo? Esa paz que dice la palabra de Dios, que no es una paz del mundo, es una paz divina, es una paz que viene de lo alto. Otro utensilio que debemos utilizar es la oración. ¿La utilizamos?
Utilizamos ese utensilio de la oración. Utilizamos los dones del Espíritu Santo, los utensilios de las bendiciones. ¿Es usted bendecido? ¿Su familia es bendecida? El poder y la autoridad de Dios. Cuando nos piden que oremos por alguien, que alguien que está enfermo, alguien que tiene un problema, alguien que no tiene trabajo, usted tiene el poder, usted tiene la autoridad de Dios, y en el nombre de Cristo Jesús podemos levantar esas oraciones. Los ministerios, usted tiene un ministerio, llevar la palabra, predicar la palabra, llevar consuelo, llevar oración, llevar la palabra de Dios. Esos son partes de los utensilios, los utilizamos. El bautismo, la sabiduría, la revelación, la enseñanza, la profecía, tantos y tantos utensilios que necesitamos para seguir adelante. El sacerdocio que ya hablamos, que somos parte, el pastorado, etcétera. Pero uno de los utensilios más difíciles es reconocer y aceptar la voluntad de Dios. ¿Lo hacemos? Cuando estamos sucios, cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando estamos alejados de Dios, ¿podemos llevar todos estos utensilios? ¿Usted los lleva? Recordemos que el Antiguo Testamento nos enseña que la impureza provocaba la exclusión de los sacerdotes, la exclusión del santuario. Si usted leemos ahí en Levítico capítulo 7, si quiere acompáñeme, vamos a leer Levítico. Ahí vamos a buscar en Levítico lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Levítico es el capítulo 7, versículo 20 al 21. Levítico 7, 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. Sí estoy en el 7, perdón. Es 7, versículos 20 y 21. Dice, aquí está. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Fíjese lo que dice. La exclusión del santuario, cuando en el Antiguo Testamento vemos acerca de la inmundicia de una persona que estaba inmunda, era exclusión del santuario. Actualmente, si nosotros estamos contaminados, somos inmundos, estamos excluidos de la presencia de Dios. ¿Reconocemos esto? Qué importante es esto. No arruine su vida. No toque cosa inmunda, como dice aquí la palabra de Dios. Limpiémonos, purifiquémonos para que nos podamos acercar a Dios. No interrumpa la relación de Dios. Dios quiere llenarnos de bendiciones. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere estar con nosotros, acercarnos a nosotros, pero nosotros interrumpimos esa relación. Cuando debemos, en estos momentos, debemos buscar cada día más de Dios, debemos estar más limpios, no debemos tocar cosa inmunda para sentir la presencia de Dios. Como le repito, no interrumpa la relación con Dios, al contrario, busquemos cada día más de Dios, mediante la oración, mediante la lectura, busquemos más de Dios. Fíjese lo que dice Levítico 11, 44 al 45. Levítico 11, del 44 al 45. Dice así la palabra de Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Seremos santos, dice. Entonces cuidémonos de tocar cosa inmunda. El cristiano debe estar consciente de ese camino de santidad que debe de llevar cada día.
Debemos apartarnos, debemos servir al Señor con corazones limpios, como dice. La idea fundamental es que los hijos de Dios tienen que ser santos, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y si no son santos, debemos buscar entonces la santidad. Si usted se ha apartado de Dios, si usted no se siente limpio, busque la santidad de Dios, busque purificarse, busque limpiarse, acérquese a Dios. Debemos estar conscientes que cada momento de nuestra vida hay tentaciones, a veces fallamos, a veces cometemos cosas que no agradan a Dios o decimos cosas que no agradan a Dios, pero en cada momento, en cada lugar, debemos estar conscientes de qué hacemos, de qué decimos, del lugar que pisemos, porque nuestro camino debe ser en santidad. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué cosas decimos? ¿Qué acciones llevamos a cabo? ¿Qué practicamos? Muchas veces dentro de los muros de las casas no sabemos lo que las familias hacen o dicen, y a veces nos enteramos de cosas que no son agradables a Dios, pleitos entre esposo, entre esposa, entre los hijos, pero aquí está la palabra de Dios que nos dice que debemos buscarle, acercarnos, limpiarnos, basarnos en la palabra de Dios, en obedecer su palabra, estar dentro del marco de su voluntad, buscar de Dios, como dice aquí la palabra. Debemos santificarnos, buscar lo espiritual, física y espiritualmente. Mucha gente piensa que al acercarse al Señor es solo buscar la santificación espiritual, pero también es buscar la santificación física. Es total, física y espiritualmente debemos acercarnos al Señor. Debemos tener una comunión más cercana. Debemos consagrarnos a Dios. Repito, Cristo ya viene. Los propósitos de la consagración es que estimulamos a nosotros mismos, a los creyentes, a los hermanos, a los vecinos, a los familiares, para que busquen a Dios, para que se sometan a Dios, para que limpien sus manos y busquémoslo cada día más. Debemos trabajar en su obra, y la obra de Cristo demanda diversas actividades. Cada uno de nosotros, usted tiene algún don, usted tiene los utensilios a la mano, utilicémoslos para llevar el mensaje, para llevar esos utensilios también a tanta gente necesitada que necesita paz en estos momentos, que necesitan palabras de aliento. Necesitamos orar por ellos. La iglesia debe salir para buscar esto que está sucediendo. Es algo que no teníamos considerado. Nos enfocábamos a la iglesia y ahí estábamos en los cultos, pero esto que está sucediendo es para salir de la iglesia y en línea llevar la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Efesios. Ahora vayamos al libro de Efesios 4:3, dice así la palabra de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando usted está con un acercamiento con Dios, ese vínculo lo hace tener paz. Y ese vínculo de paz lo va a llevar y transmitir a su familia, a sus conocidos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que debemos guardar la unidad. ¿Cuál es guardar esa unidad? Con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. Y cuando nosotros vivimos ese vínculo de paz, podemos llevar también esa paz y ese amor a nuestras familias, a quienes nos rodean. También ahí, 4, el versículo 12, fíjese, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin, perfeccionarnos cada día para llevar esa obra, ese ministerio que usted tiene, para que usted salga edificado y pueda edificar a otros con la palabra de Dios en ese mismo cuerpo con Cristo Jesús. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos llegar a esa unidad de fe. Tenemos que seguir creciendo y edificándonos en el conocimiento del Hijo de Dios, de ese varón perfecto que nos ha limpiado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esa plenitud que debemos crecer cada día. Pero ¿qué sucede si un día no utilizamos esos utensilios y nos alejamos y nos enfriamos y nos olvidamos del sacrificio de Cristo y nos olvidamos de su amor y nos olvidamos de su misericordia? Hay una advertencia para aquellos que pecan deliberadamente. Usted ya fue limpio por la sangre de Cristo. Usted ya aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. No se olvide de ello. No se olvide de ese fundamento, de esa salvación, de esos utensilios que ya tiene. Cristo Jesús murió por usted. Y si todavía no le acepta, amigo, hermano que estás ahí en la pantalla, que nos estás escuchando en línea, es el momento. Es el momento de que aceptes a Cristo, es el momento de que pidas perdón, es el momento de que te acerques a Cristo, de que es el momento de que puedas gozar de esa plenitud de amor, de misericordia, de paz que tiene el Señor Jesucristo para ti. El Señor te ama, búscale. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 26 al 31. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué palabras tan tremendas. Si usted ya saboreó, si usted ya conoce la salvación de Cristo Jesús, si usted camina en la salvación, ¿por qué olvidarnos? ¿Por qué apartarnos? ¿Por qué alejarnos? ¿Por qué volver atrás? Estas palabras son duras. Usted ya conoció, usted ya saboreó lo que es la salvación, lo que es el amor, lo que es la misericordia de Dios. Sígala saboreando, pero cada día tenemos que seguir caminando. Como le dije al principio, tenemos que construir sobre lo que tenemos. Tenemos que seguir construyendo. ¿Usted quiere recibir más bendiciones? Construya sobre lo que tiene y recibirá cada día más bendiciones. Pero lo que dice al final, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo le suplico, hermano, yo le pido que busque cada día de Dios. Los utensilios ahí están, usted los tiene a la mano, utilicémoslos. Cada día es seguir creciendo, cada día es seguir edificándonos en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Ahí están las herramientas, son para usted y para mí. No las olvidemos, tenemos que utilizarlas. Dicen que el maestro es porque tiene la experiencia de utilizar cada día el conocimiento. Estas herramientas son para usted. Utilicémoslas. Edifiquemos cada día. ¿Queremos más bendiciones? Sigamos construyendo sobre lo que ya tenemos. El Señor nos quiere llenar cada día más de bendiciones. Si nos sometemos a Dios, el Señor nos va a limpiar, nos vamos a acercar a Él, nos va a santificar y vamos a caminar juntos con Él. Para poder salir de esta situación, tenemos que estar sometidos a Dios, tenemos que estar
tomados de la mano de Dios. No se suelte. Dios no nos suelta. Nosotros somos los que nos soltamos. Caminemos con Dios. Hermano, amigo, aquí están estas palabras. Busque usted cuando ya esté solo, siga leyendo ahí a Isaías en este capítulo que acabamos de leer, el capítulo 52. Léalo y verá cómo nos habla acerca de la salvación que quiere Dios para cada uno de nosotros. Busque de Dios, acérquese a Dios, sométase a Dios y el Señor lo va a edificar y el Señor lo va a bendecir. Vamos a hacer una oración. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Todos las tenemos, pero hay hermanos, hay amigos que están en situaciones muy difíciles. Quizás una enfermedad, quizás no tengan trabajo, problemas en la casa, problemas con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Hay tantos problemas, pero también tenemos muchos utensilios de Dios. Utilicémoslos. Vamos a hacer una oración ya para terminar. Y usted ahí en su casa, detrás de la pantalla, hínquese, busque de Dios, hagamos una oración, busquemos de la presencia de Dios, pídale perdón a Dios y el Señor nos va a limpiar, nos va a santificar, nos va a edificar en esta noche. Padre bendito, gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú cada día nos hablas, cada día quieres que nos acerquemos a ti. ¿Qué tiene que hacer el Señor si ya lo hizo todo? Él ya vino a morir por cada uno de nosotros. Él murió ahí en la cruz del Calvario por ti, por mí, derramó toda su sangre para poder nosotros ser limpios. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio. Ayúdanos a acercarnos. Tenemos que someternos a ti, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé fuerzas para seguir adelante, para no flaquear, para no apartarnos de tu camino. Ayúdanos, porque sin tu presencia no podemos seguir adelante. Como dice Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de salvación? Ayúdanos, Padre. Necesitamos que tú nos tomes de la mano para seguir adelante. Límpianos, ayúdanos a seguir, Señor. A veces nosotros queremos retroceder, a veces las cosas del mundo, las tentaciones nos hacen alejarnos y decimos cosas que no te agradan y hacemos cosas y nos apartamos de ti. Tú quieres un pueblo que se acerque a ti. Tú quieres que vivamos en unidad, como dice tu palabra. Tú quieres que nos sometamos, que nos acerquemos, que nos santifiquemos para poder caminar contigo, para estar en esa unidad. Qué gran unidad, Señor. Estar cerca de ti, estar cerca del Espíritu Santo. Que el Padre nos ayude. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque podemos escuchar tu palabra libremente. Simplemente conectándonos, podemos escucharte, podemos acercarnos a ti y podemos darte la alabanza y la gloria solamente a ti. Por eso te damos gracias y que cada noche podamos acercarnos mediante la palabra de Dios, mediante los hermanos que están transmitiendo, que están ahí en línea, que están ahí, Señor, trabajando en la obra con el único objetivo de poder transmitir tu palabra, de poder edificarnos, de poder alabar y glorificar tu nombre. Y ese es el objetivo, darte la honra y la gloria solamente a ti. Ayuda a mis hermanos que están ahí en su hogar, que tienen problemas, que están enfermos, que no tienen un trabajo. Sé con ellos, Padre, sé con ellos, te necesitan, te necesitamos. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, están en nuestro hogar, llena nuestro hogar, pero lo más importante, llena nuestro corazón para que nos guíe, nos impulse, nos enseñe, nos dé sabiduría y podamos utilizar esos utensilios que son para cada uno de nosotros para seguir adelante, porque tú ya vienes y tenemos que estar preparados. Gracias. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar ahí escuchando la palabra de Dios y que el Señor les bendiga en gran manera. No se olviden de conectarse todos los días a las 8 de la noche para que escuchen y reciban bendiciones de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.